Gálatas capítulo 1, versículo 11. Y como lo tiene usted ahí en la pantalla, el mensaje es el número 04, el número 4, y se llama ¿Cómo bendice Dios al hombre? ¿Cómo bendice Dios al hombre? Gálatas 1, 11. Dice así: Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos de mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que me fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Vamos a orar. Señor, nos acercamos a su palabra con humildad y con temor, sabiendo que no es palabras de hombres, sino palabras suyas, Señor. Por favor, utilice a este medio, utilice a este instrumento para poder traer su palabra en medio de mi imperfección y en medio de mi debilidad, Señor. Porque no nos basamos en nuestra propia fuerza, sino en el poder de su Espíritu Santo. Por favor, bendiga a su pueblo. Ayúdenos a entender su palabra. Ayúdenos, Señor, a que la palabra forme parte de nuestra vida. Gracias le damos por la enorme bendición que es su palabra para nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, si yo le hiciera una pregunta: ¿cómo bendice Dios al Perú? ¿Cuál es la mayor bendición que Dios le da al Perú, por ejemplo? Y no me diga, por favor, que clasificar al mundial. ¿Cuál será la mayor bendición que Dios puede darle al Perú? Ok, puede ser la libertad. ¿Qué más? De repente un yacimiento de petróleo increíblemente más grande que el de Venezuela, que nos asegure riquezas de aquí a 400 años. O minas de oro, cobre, serán riquezas naturales. ¿Serán esas las mayores bendiciones que el Señor puede darle al Perú? Déjeme decirle que hay algo más. Incluso, ¿cuál será la mayor bendición que puede darnos Dios como iglesia? Un local nuevo de repente, grandote, como decía Carlos, de un solo piso para no estar subiendo y bajando gradas. ¿Será esa la mayor de las bendiciones? Que de repente tengamos un ingreso, que un ministerio en Estados Unidos nos mande, no sé, $5,000 semanales. ¿Será? Déjeme decirle, hermano, que hay una bendición todavía más grande que podemos recibir del Señor. Que esta bendición hace chicas a todas las demás. A todo el oro, a toda la plata, a cualquier cosa sobre la tierra. La mayor bendición que Dios le da a la humanidad es la palabra de Dios. Es que su palabra sea expuesta con fidelidad.
Es la gran bendición de Dios, hermanos, entonces es que Dios provee para la iglesia, provee para la nación hombres fieles que traen su palabra. Porque, hermano, no hay nada mejor, ni nada que nos haga crecer más, ni nada que nos lleve a la vida eterna, sino su palabra, ¿sí o no? Y entonces necesitamos a personas capaces que puedan proclamarla con toda la luz del Señor para que el pueblo entienda y para que el pueblo viva. Y entre mejor entiende el pueblo la palabra de Dios, más va a poder afectar a esta sociedad. Y entre más afecta a la iglesia a la sociedad crece y es bendecida por el Señor. La palabra de Dios es la que salva al pecador. La palabra de Dios es la que edifica a la iglesia. La palabra de Dios es la que da discernimiento para que no caigamos en manos de falsos maestros. Es la palabra de Dios. Por eso, hermanos, es que al mismo tiempo que la palabra es la mayor bendición que Dios entrega a la humanidad, ¿sabe cuál sería entonces la mayor maldición de Dios para la humanidad? La escasez de la palabra. Cuando lo que hay en los púlpitos es cualquier cosa menos palabra de Dios. Y en esa condición estamos cayendo en toda América Latina y en todo el mundo, donde lo que se está predicando desde un púlpito no es, a final de cuentas, palabra del Señor, es pensamientos, experiencias humanas. Y hermanos, eso sucede cuando el pueblo desprecia la palabra. Los Gálatas estaban comenzando a despreciar. ¿Se acuerda la historia de los Gálatas? Ellos estaban comenzando a despreciar, ¿qué cosa a final de cuentas? No era Pablo el que estaban despreciando. Estaban despreciando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y en esta sección Pablo comienza a defenderse, pero no en sí mismo por defenderse así, sino porque Pablo necesitaba mostrarle a los Gálatas que el evangelio que él les había traído es la palabra del Señor. Y que lo que los judaizantes estaban tratando de traer no era otra cosa sino un falso evangelio. Y por tanto despreciar a Pablo no era despreciar a Pablo. ¿A quién estaban despreciando? A Dios. Por eso es que Pablo comienza en los versículos 11 y 12 hablando y dice: os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por ¿quién? Por revelación del Señor Jesucristo. Ahora, ciertamente antes de que Pablo se convirtiera, ¿él conocía o no conocía sobre Jesús? ¿Conocía o no conocía sobre el cristianismo? De hecho que sí, si lo perseguía tan ardientemente, era porque lo conocía. Nadie persigue una causa desconocida, ¿sí o no? Pablo lo conocía, pero no, conocía del Señor, pero no conocía al Señor. Pablo podía conocer del cristianismo, pero Pablo no tenía vida alguna dentro de el cristianismo, como puede suceder a muchas personas, incluso que estamos hoy reunidas. Podemos estar muy familiarizadas con la religiosidad, con el cristianismo, con la Biblia, aún con Dios, mas no estar sosteniendo una relación con el Señor. Pero Pablo encontró en el Señor, encontró al Señor, y más bien yo lo diría que fue al revés. El Señor encontró a Pablo. Leímos la historia cuando él iba camino a Damasco, cuando el Señor se le aparece y él le dice que él es el al que está persiguiendo. Ahora, lo interesante de todo esto, hermanos, es que Pablo no fue evangelizado como cualquiera de nosotros. Póngase a pensar por un momento. ¿Usted de quién recibió el evangelio? Puede ser de un pastor o de tu mamá, tu papá, algún amigo. ¿Cuál fue el instrumento de Dios para traerte al evangelio? Es alguna persona en particular, ¿no es cierto?
Alguien que se sentó con nosotros y nos habló de Cristo, ¿sí o no? ¿Sabe quién le habló de Cristo a Pablo? Cristo. La conversión de Pablo no fue como cualquier conversión. El mismo Señor Jesús, pero no que ya estaba muerto, sí, pero también estaba resucitado. El Señor resucitado se le presentó, y esto tenía que ser así por una razón, porque Pablo iba a conformar dentro del grupo de los apóstoles. Y para ser parte de los apóstoles del Señor Jesucristo, tenía que ser llamado por el mismo Señor Jesús. Pero había un problema. Pablo se convirtió años después de que el Señor Jesús murió y ascendió. Por eso es que, hermanos, a Pablo, para que él forme parte de los apóstoles, nadie lo convenció, nadie lo llamó. Fue el mismo Señor Jesús. La historia de Pablo es bien interesante. Hoy vamos a ver 4 aspectos de su conversión, de su llamado, de su ministerio. 4 aspectos que son irrepetibles en nunca más van a volver a suceder en la historia. Pero al mismo tiempo, 4 aspectos que son repetibles y que debemos buscar en aquellas personas que son enviadas por Dios para compartir el evangelio. Repito, vamos a ver 4 cosas irrepetibles de Pablo, pero al mismo tiempo 4 cosas que deberíamos ver en todo aquel al que el Señor llama al ministerio de la palabra. Porque recuerde que lo que estamos viendo acá es que el Señor bendice a la iglesia a través de la palabra y a través de hombres que traen esa palabra. Vamos a ver la primera característica. En primer lugar, Pablo era un mensajero que ningún hombre seleccionó. Un mensajero que ningún hombre escogió. Comenzamos en los versículos 13 y 14. Pablo dice: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos de mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Hermano, todos alguna vez hemos jugado esto cuando vamos a comenzar un juego que se ponen 2 personas y comienzan a elegir a los que van a ser de su equipo, ¿cierto? Que por ejemplo Gerson y yo, qué sé yo, y comenzamos, fulano tú para acá, y Gerson dice tú para conmigo, y tú conmigo, y tú conmigo, ¿cierto? Todos alguna vez hemos pasado por ese tipo de filtros. Es rochoso quedarse el último, ¿no? ¿Dónde cree usted que hubiera quedado Pablo en la lista para ser llamado por gente de la iglesia para que perteneciera a su iglesia? Ni siquiera lo hubieran considerado, hermano. Ciertamente Pablo no era un prospecto a ser un gran cristiano. Vea cuál es el pasado de Pablo. ¿Cómo era? Uno, era fariseo. Es más, él se cataloga fariseo de fariseos. O sea, él no solamente era fariseo, él era un excelente fariseo. Y los fariseos se caracterizaban por seguir las tradiciones de los judíos al pie de la letra. Alguna vez les he explicado, a tal punto que el día de reposo había una cantidad de pasos que se podían dar, y si para ir al baño esos pasos no te alcanzaban el ida y vuelta, no podías ir al baño el día de reposo. Te tenías que aguantar. Y una serie de regulaciones absurdas, pero que se dan hasta el día de hoy. Pablo no solamente era fariseo, él era perseguidor de la iglesia. Pablo sentía que él servía a Dios mientras perseguía a los creyentes de Jesús, y Pablo los mandaba a arrestar, Pablo los encadenaba, Pablo los obligaba a blasfemar, a decir, no, ese Cristo no resucitó, los obligaba, y si no blasfemaban, ¿sabe cuál era el paso siguiente? Tenían que ser muertos.
Pablo no era exactamente como el prospecto que uno dijera, quiero ese hombre para mi iglesia. Al contrario, ¿sabe lo que hacían las iglesias? Se tenían que ocultar de este hombre. Pablo dice, habéis oído, no sabemos si fue él mismo o alguien más, de mi conducta que en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía ¿cómo? En sobremanera a la iglesia y la asolaba. Pablo no deseaba la edificación de la iglesia. Pablo, al contrario, lo que estaba buscando era destruir a la iglesia. Su propósito era asolarla. Esto significa arrasarla, destruirla hasta lo más que se pueda. Pablo no era un hombre que andaba buscando un púlpito. Comencemos por eso. Y eso es lo que Pablo quiere dejar bien claro en su primera parte de esta historia. Él no era... ¿Alguno de repente, hermano, de los jóvenes acá alguna vez de repente ha dicho, cómo me gustaría a mí ser predicador? ¿Cómo me gustaría a mí ser parte ahí, estar compartiendo la palabra de Dios? Bueno, hermano, Pablo no deseaba eso. Pablo lo que deseaba era no ver iglesias. Pablo lo que deseaba era no ver cristianos. Él asolaba. Y aún en el versículo 14 nos dice que en el judaísmo aventajaba. Esto significa extenderse para adelante para abrir camino. En otras palabras, Pablo iba a la vanguardia, hacía lo que otros no se atrevían a hacer en contra del cristianismo. Lo que otros no se atrevían, Pablo estaba dispuesto a hacerlo. Si él tenía que recorrer cielo y tierra para matar cristianos, créame que Pablo estaba dispuesto a recorrer cielo y tierra con tal de acabar con la iglesia de Cristo. Esto nos recuerda algo muy, muy, muy importante, hermanos. Nosotros tendemos a descalificar a las personas por cómo los vemos cuando los vemos mal, ¿no es cierto? Por ejemplo, vemos un delincuente en la calle y decimos, no va a servir para nada en una iglesia. No creo. Es más, hay que cuidarse. Cuando viene el delincuente, todos los hermanos guardan su cartera bien. Porque no hay mucha credibilidad. Nosotros tendemos a juzgar mucho por la apariencia, ¿cierto? Y en realidad, valgan verdades, muchas veces podemos atinar. En el caso de Pablo, que nadie diera ni un centavo por Pablo, tenían razón, ¿sí o no? Tenían razón. Pero el punto está, hermanos, que Dios puede transformar aún el corazón más duro que exista. No hay corazón tan duro. No hay corazón tan religioso, porque si te das cuenta en el versículo 14 dice que Pablo, incluso él era celoso guardador de las tradiciones, no en sí de la ley de Dios, porque los judíos no seguían a final de cuentas la ley de Dios, seguían las tradiciones que habían ellos puesto sobre la ley de Dios. Y a pesar de que Pablo era duro, indiferente, aún odiaba a la iglesia, a pesar de que nadie hubiera dado un solo sol por Pablo, Dios podía hacer una obra en él. Y aquí quiero hacer una aclaración. No es que Dios vio el potencial que podía tener Pablo y Dios creyó en Pablo a pesar de que la iglesia no creía en él. No, hermanos, es que Pablo no echaba para nada, al igual que usted y al igual que yo. Pablo no servía para absolutamente nada. Fue la mano de Dios la que transformó a Pablo de un asolador a un siervo de Cristo. En sí mismo no es que Dios vea algo valioso en nosotros. A pesar de que la humanidad no crea en ti, no te preocupes, Dios cree en ti. Perdona, hermano, por reventarte esa burbujita. Pero es que Dios no hace eso. No es que Dios tiene la esperanza puesta en ti. Porque si Dios esperara en nosotros, ¿sabe qué pasaría, hermano? Nada.
Dios no es que está confiando en nuestra capacidad, no, es que nosotros confiamos en la capacidad de Dios en transformar nuestros corazones. Y eso nos tiene que llevar también a tener un corazón compasivo con aquellos que a simple vista descalificaríamos para el evangelio. No es por lo que ellos puedan hacer, es por lo que Dios puede hacer en ellos, en sus corazones, transformando sus vidas. Así que, hermano, tú no des por descalificado a nadie. Por más que lo veas que está por ahí perdido, andando en malos pasos, por más que lo veas que está extraviado, el problema, hermano, no es ese, porque ciertamente todos nosotros los seres humanos somos pecadores. El asunto es lo que Dios puede hacer transformando el corazón del hombre. Pablo estaba en esta primera etapa afirmando: si hay alguien que no quería nada con el cristianismo, era yo, diría Pablo. Porque recuerde que él está argumentando con los Gálatas de que el evangelio que él ha traído no es de él. ¿De quién es? De Dios. Y entonces Pablo va a demostrar que el llamado que él ha recibido no es ni siquiera de algún hombre. Desde el versículo 1, ¿cómo comienza Pablo diciendo esta carta? Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Pablo está demostrando que su llamado no viene de iglesias, porque ninguna iglesia lo hubiera querido llamar. Ninguna iglesia hubiera puesto su confianza, hubiese creído. ¿Sabe lo que nos dice el libro de Hechos cuando Pablo fue a Jerusalén? La primera vez, lo que hacían los cristianos, daban medio pasito para atrás. Se le alejaban porque no le creían ese asunto de que se iba a convertir. No le creían. Pero hermanos, por eso es que Pablo está usando esto como un argumento. Si hay alguien que no quería nada con el cristianismo, ese soy yo. Nadie me escogió, ningún hombre, pero ¿quién lo escogió a él? Dios. En segundo lugar, él era un mensajero que ningún hombre discipuló. Versículo 15 al 17 dice: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. El segundo punto que quiere especificar Pablo acá y dejar bien en claro es que a él nadie lo llegó a evangelizar, a discipular. Luego que una persona se convierte, ¿qué hay que hacer con esa persona? Tiene que entrar a un discipulado. ¿Para qué sirve el discipulado? Para que tiene que haber crecimiento. ¿Y ese crecimiento viene en base a qué? Al conocimiento de la palabra. Conoce la palabra, crece, es discipulado. Todos nosotros llevamos las marcas de los que nos discipularon. Las iglesias tienen ciertos matices. Hay iglesias que son como más tranquilitas, hay iglesias que son como más alegres, y muy posiblemente la forma como tú ves, por ejemplo, el tiempo de la alabanza, es conforme tú has sido discipulado. ¿Me dejo entender? Como tú ves la vida cristiana, es la forma como tú has sido discipulado. Y esto nos sucede, por ejemplo, si vamos a otra iglesia, alguna iglesia hermana, vamos a ver algunas diferencias. Los que estén acá, que hayan estado en otras iglesias, ¿se hace igual acá que en las iglesias que ustedes venían? No, hay ciertas diferencias, ¿sí o no? Ellos reflejan la forma como ellos discipulan. Nosotros reflejamos la forma como nosotros discipulamos. En otras palabras, a como es el discípulo o a como es el maestro, así también es el discípulo.
el asunto es, ¿y quién fue entonces el maestro de Pablo? ¿Quién lo discipuló? Porque el evangelio que trae Pablo viene de su maestro. ¿Me dejo entender? Pablo comienza afirmando que nadie a él lo discipuló. Él dice en el versículo 15 que cuando le agradó a Dios, ¿y qué hizo Dios con Pablo? Lo separó. ¿Desde cuándo? Desde el vientre de su madre. ¿Y qué más hizo? Lo llamó por su gracia. Esto, hermanos, Pablo está aquí no solamente haciendo mención al llamado a salvación, sino también al llamado al ministerio. Desde el vientre de la madre, Dios ya había separado a Pablo para que él fuese apóstol entre los gentiles. Ahora es importante indicar esto, desde el vientre de su madre. ¿Sabe por qué? Porque esto significa que el llamado que Dios hace a los hombres no depende en forma alguna de lo que el hombre haga. No depende de la dignidad del hombre. Algunos piensan y dicen, no, como yo he hecho grandes cosas en mi vida, seguramente Dios tiene un gran llamado para mí. No, hermano. Dios ha seleccionado a los hombres, los ha llamado ¿desde dónde? Aún dice que desde antes de la fundación del mundo, Él ya ha preparado las obras en las cuales nosotros debemos andar. Por lo cual significa que no es mérito nuestro. Si alguien gana en el Señor, si alguien es puesto en una posición donde va a compartir la palabra de Dios, que no se sienta orgulloso por sí mismo. No es por su propio mérito, no es por lo que él sea muy capaz. Es por el llamado de Dios que ha hecho en su gracia. Pero Pablo dice que desde el vientre Dios le agradó revelar en él ¿a quién? A su Hijo. Una vez que Pablo se convierte, él no se va a Jerusalén a buscar una iglesia donde congregar. ¿Sabe a dónde se va Pablo? Arabia. ¿Usted sabe lo que hay en Arabia? ¿Sabe lo que hay en Arabia, hermano? Los árabes. En Arabia básicamente casi no hay nada. Todo es desierto. Y esto es curioso, porque si Pablo quisiera falsificar su testimonio, él no menciona Arabia. Es como esto. Quien quiera falsificar su currículum y va a Zángaro para ponerse un título, no sale diciendo, yo me gradué en la Universidad de los Tres Patitos que existe allá al fondo del Perú que nadie conoce. No, el que quiera falsificar su título, ¿a dónde se pone que ha estudiado? Yo estudié en la Católica, yo estudié en la de Lima, porque es el asunto, ¿no? Impresionar con el título. Nadie que quiera impresionar engañando diría que se fue a estudiar a la escuela de Arabia, de Arabia, porque ahí no había, el avivamiento estaba en Jerusalén, las iglesias estaban en Jerusalén, los discípulos estaban en Jerusalén. En Arabia lo que había era un gran desierto, casi nadie vivía allí. Y Pablo lo pone como su escuela. Allí el Señor me reveló a mí. Hermano, esto nos muestra que el testimonio de Pablo es verdadero. Porque si él hubiera querido engañar, no menciona Arabia. Arabia no era un buen lugar para recibir discipulado en una iglesia, porque posiblemente ni siquiera iglesias podía haber. Pero era un excelente lugar para estar a solas con Dios. Quiero que me entienda esto, hermanos. Pablo no siguió un discipulado como el tuyo y como el mío. Pablo recibió un discipulado, no de otros hombres, de Cristo mismo. ¿Usted se acuerda que cuando tomamos la cena del Señor, Pablo en 1 Corintios, Pablo comienza diciendo, porque yo recibí del Señor lo que asimismo les he enseñado?
Eso en las palabras de Pablo tienen otro significado que en el nuestro. Por ejemplo, yo les puedo decir, yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, pero en sí mismo yo no lo recibí directamente de la boca del Señor. Yo le he recibido, uno, a través de la Biblia, y dos, a través de hombres que me han explicado lo que dice la Biblia. En última instancia lo recibí de Dios, sí o no. Claro que sí, pero con varios intermediarios. Pablo no tenía intermediarios. Pablo fue discipulado ¿por quién? Por el mismo Cristo, por el mismo Dios. Por eso es que Pablo es muy importante para él aclarar este punto, porque él, al igual que los apóstoles, ¿quién discipuló a Pedro, a Mateo, a Juan y a los 12? Fue el mismo Jesús. Durante 3 años y medio el Señor caminó con ellos. ¿Quién discipuló a Pablo? Pablo no era un discípulo de Pedro, como Timoteo sí era un discípulo de Pablo, ¿cierto? ¿Me dejo entender? Pablo había recibido el evangelio ¿de quién? Del mismo Señor Jesús. Por eso es que Pablo saca esto a relucir. Hermanos, lo que yo aprendí, no lo aprendí de nadie más. Lo que yo aprendí y les expongo, ¿de quién viene? Del Señor Jesús. Y si ustedes se oponen a lo que yo les estoy enseñando, a final de cuentas no se están oponiendo a mí, se están oponiendo ¿a quién? Al mismo Señor que le dio a Pablo el evangelio. Entonces vemos que, hermanos, Pablo no era un hombre que nadie escogió, Pablo no era un hombre que nadie discipuló. En tercer lugar, Pablo no era un mensajero que nadie envió. Versículos del 18 al 20. Dice: después, pasados 3 años, subí a Jerusalén a ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Una vez que Pablo se convirtió, una vez que Pablo fue a Arabia y regresó a Damasco, Pablo se quedó en Damasco ¿durante cuánto tiempo? Durante 3 años. ¿Sabe lo que hizo Pablo en esos 3 años en Damasco? Eso está en el libro de los Hechos. Hechos capítulo 9. Predicaba de Dios, predicaba de Cristo. ¿Quién lo envió? ¿Alguna iglesia? Nadie. El mismo Cristo era el que lo había enviado. En Damasco es cuando a Pablo lo quieren matar y lo descuelgan del muro. ¿Se acuerda la historia? Lo tienen que bajar por el muro para que él pueda escapar. Y eso, hermanos, es una característica del ministerio del Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Que los judíos odiaban al Señor y el Señor prometió que eso mismo iba a pasar con sus discípulos, ¿sí o no? En el mundo tendréis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Nosotros utilizamos esa palabra mucho para las tribulaciones del día a día. Es aplicable, claro que sí, pero en sí mismo se utiliza para la persecución por causa de Cristo. Mientras ustedes prediquen al Señor, ¿qué va a pasar? Los van a perseguir. ¿Pero qué tienen que hacer? Confíen en mí porque yo he vencido al mundo. Pablo durante 3 años se quedó en Damasco. Y luego de esos 3 años, ¿a dónde se fue? Ahora sí, ya, se va finalmente. ¿Cuántos años habrán pasado, hermano? La Biblia no nos dice exactamente cuántos años pasaron entre su conversión de Pablo y el día que decidió viajar a Jerusalén. Pero por lo menos son 3 años. Y eso tomando en cuenta todo el tiempo que Pablo se habrá ido a Arabia. Después, recién de 3 años, Pablo viaja hacia Jerusalén. Pablo
finalmente va a donde cualquier cristiano hubiera querido ir desde el inicio. ¿Quiénes estaban en Jerusalén? Los apóstoles del Señor. Dígame, si los apóstoles estuvieran vivos el día de hoy, ¿a usted no le gustaría ir a Jerusalén? Es más, aún muertos, ¿a cuál de ustedes no le daría ganas de ir a conocer Jerusalén? Sería bonito, ¿sí o no? Ir a conocer el lugar, no porque sea algo especial en sí mismo, que cuando yo ponga el pie en Jerusalén me voy a llenar del Espíritu. No, hermano, no. Eso sí no, pero sí para ir a conocer aquellos lugares, ir a conocer más la historia, ¿no es cierto? Sería muy bonito. Ahora imagínense con los apóstoles vivos. Cualquiera que se convierte, lo primero que quiere ir es a conocer a los apóstoles. Quiero ir a conocer a los que mi mismo Señor capacitó por su propia mano. Quiero conocerlos. Pablo no lo hizo hasta después de ¿cuánto? 3 años, sin contar todo el tiempo que estuvo en Arabia. 3 años. Ahora, ¿para qué viajó a Jerusalén? Pablo no fue a ver a qué iglesia me llama. ¿Qué iglesia puede aprobar mi evangelio? Voy a ir a exponer lo que yo estoy enseñando a ver si estoy bien o estoy mal. No. ¿Sabe lo que va a ir a hacer Pablo? A conocer a un consiervo suyo. Pablo sabe y entiende que él está al mismo nivel que Pedro. A tal punto que lo trata como de igual a igual. Fui a Jerusalén, dice en el versículo 18, para ver a quién. A Pedro, ni siquiera con el apóstol Pedro, una introducción así un poquito, no, a Pedro. Es más, en el original todavía le dice el nombre antiguo, a Cefas. A Cefas. ¿Por cuánto tiempo permaneció en la casa de Pedro? En 15 días no da tiempo de dar un discipulado tampoco. Pablo está aclarando esto. Para él es importante que sepan que él fue por 15 días nada más, que nada más conoció a Pedro. Los otros apóstoles estarían en diferentes iglesias en Judea, por decirlo así. Jerusalén es la capital de Judea. Los apóstoles estarían en otras iglesias lejos, pero solamente, ¿cuál era el único apóstol en Jerusalén? Pedro. Y aparte de Pedro, ¿a quién conoció? A Jacobo. Y a Jacobo, ¿quién era Jacobo primero? El hermano del Señor. Él no era de los apóstoles, pero era el pastor de la iglesia de Jerusalén. Es el mismo que escribió la epístola de Santiago, que hemos estudiado hace algunos meses atrás. Es este Jacobo. Pero lo interesante es que Pablo dice, a él apenas lo vi. Lo que Pablo quiere recalcar acá, hermanos, es que aun cuando él fue a Jerusalén, ninguna iglesia lo envió. Porque sus enemigos, los judaizantes, paraban diciendo, ese Pablo es enviado por algún hombre. Alguna iglesia habrá metido la pata y él se habrá creído que de verdad Dios lo llamó. Dios lo envió para predicar. No, Pablo dice, en mi estancia, en mi tiempo en Jerusalén, en mi estancia, ni tiempo dio para eso. Es más, no conocía a nadie más. Conocí a Pedro 15 días, a Santiago apenas lo vi, y luego de esos 15 días, ¿a dónde se fue? Versículo 21. Pablo no se fue a buscar a los demás apóstoles. Se fue hasta Siria, que Siria ya es fuera de Jerusalén, y a Cilicia, que es al costadito también fuera de Jerusalén, donde no habían apóstoles. Entonces, hermanos, Pablo está dejando claro que a él no lo escogió hombre, no lo discipuló hombre, no lo envió hombre alguno, y finalmente, a pesar de que tenía muchos no, sí había un gran sí. Él fue un mensajero que todo hombre reconoció. Versículo 21 al 24 dice:
Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Quiero que observe esto, hermano. ¿Cuál fue el fruto del ministerio de Pablo? ¿Sabe cuál puede ser el mejor fruto de tu ministerio? No que tú te lleves las cámaras. No que alguien le diga: wow, qué bueno es esta persona, qué gran siervo de Dios. ¿Sabe lo que puede ser el mejor fruto de tu ministerio? Que la gente glorifique a Dios al verte a ti trabajar para Dios. Pablo aclara que la gente de Judea, las iglesias de Judea, no lo llegaron a conocer por vista, pero les bastó con escuchar lo que él predicaba. ¿Y qué hacía todas esas iglesias? Glorificaban a Dios. Esto significa que la iglesia de Judea estaba reconociendo que el evangelio que los apóstoles predicaban, porque las iglesias de Judea recibieron el evangelio de los apóstoles, ¿sí o no? El evangelio que ellos habían recibido de Pedro, de Mateo, de Juan, de los otros apóstoles, es el mismo evangelio que las personas de Siria y las personas de Cilicia están escuchando. Es el mismo evangelio en los dos lugares. Por tanto, el evangelio que trae Pablo, ¿de quién es? Es el evangelio de Cristo. Hermanos, esto es muy importante, porque la gente, Pablo está dando testimonio como la gente reconocía su propio evangelio, no como suyo, no como enviado de alguna iglesia, sino como el mismo evangelio de Cristo. Ahora, entonces tenemos 4 características del ministerio de Pablo. ¿Cuáles son? Él no fue escogido por nadie. En segundo lugar, no fue discipulado por nadie. En tercer lugar, nadie lo envió a predicar. Y en cuarto lugar, todo el mundo lo reconoció. Ahora, si eso era una bendición de Dios, Pablo era una bendición de Dios para los Gálatas, ¿cómo hacemos nosotros para ser bendecidos por Dios si Dios no va a enviarnos un Pablo? A mí me preocuparía que llegue diciendo alguien acá: nadie me envió, Dios me ha enviado. Porque una persona que esté diciendo eso está implicando que él pertenece al grupo de los apóstoles. ¿Sabe cómo bendice Dios a la iglesia el día de hoy? Con hombres también escogidos, con hombres discipulados, con hombres enviados y que todo el mundo reconoce, pero ya Dios no obra de manera directa, sino a través de la iglesia. Dios va a bendecirnos a nosotros, hermanos, con personas capacitadas para traernos la palabra de Dios. Pero ahora, quienes están encargados de formar parte del proceso de escogerlos, discipularlos, enviarlos y reconocerlos como verdaderos, es la iglesia misma. Dios obrando ya no de manera directa, sino a través de ¿quién? A través de nosotros. Nosotros tenemos que saber, hermanos, que la mayor bendición que podemos tener como congregación, ¿sabe cuál es? Personas que prediquen la palabra. ¿Usted cree que la mayor bendición sería una persona con don de sanidad? ¿Con don de, no sé, de adivinar el futuro?
No, hermano, la mayor bendición que podemos tener en este lugar sea que hayan personas que compartan la palabra de Dios, desde los maestros de escuela dominical, los maestros de casa de oración. Y hermano, yo sueño con el día que haya un grupo de personas que prediquen en este lugar. El Señor nos va a bendecir el día que veamos a gente también predicando desde este lugar, parados en este púlpito, compartiendo la palabra de Dios al pueblo. Yo no quiero quedarme en la exclusiva del púlpito. Yo quiero, hermano, que el Señor levante personas que compartan la palabra. Pero eso lleva un proceso. Primero la iglesia tiene que saber escogerlos. Tenemos que buscar entre nosotros a quienes Dios bendice con el don para compartir. Porque, hermanos, hay personas que de repente son muy buenas y muy todo, pero no saben expresarse en público. Se quedan así como inmóviles, ¿no es cierto? Se ponen tan nerviosos que se bloquean. Y si bien es cierto, hermanos, la verdad que siempre da temor estar acá y no hay que esperar que una persona tenga, nunca tenga temor para recién decir, puede ser. No, porque en la práctica se va preparando la persona. Pero sí tiene que ser una persona que en cierta medida se desenvuelva. Que Dios haya bendecido con la capacidad de enseñar en público. ¿Me dejo entender? También que sea fiel a la palabra, que no esté sacando sus propios pensamientos, sino que esté interesado que lo que Dios dijo sea lo que se exponga. Cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste. La iglesia tiene que participar en ese proceso de selección. La iglesia tiene que participar en el proceso de discipulado. No solamente, hermano, cuando hay un grupo de personas que puedan ser capaces de enseñar, no solamente enseñarles y ayudarles a crecer, también animarles, hermano. Yo oro para que algún joven de esta congregación, Dios le ponga en el corazón el deseo de que asista a un seminario bíblico, que sea capacitado correctamente para que un día pueda él continuar la labor que nosotros estamos iniciando. ¿Cuánto tiempo cree usted que debe durar esta iglesia? Debería permanecer hasta que Cristo venga. Pero si solamente hay un solo predicador, ¿sabe hasta cuándo va a permanecer la iglesia? Hasta que ese predicador se muera. Y hermano, nosotros como iglesia tenemos que estar orando. Señor, ¿sabe, hermano? Hay una gran urgencia, una gran carga en nosotros por los jóvenes de la iglesia. Ellos son futura generación. Señor, que el corazón de estos jóvenes se incline hacia usted. Que el corazón de estos jóvenes sea inclinado hacia amarle, hacia seguirle, hacia buscarle de todo su corazón. ¿Sabe, hermano? Así usted diga, pastor, yo creo que yo no tengo habilidad para predicar, pero ¿sabe lo que puedes ayudar? ¿Sabes en qué puedes ayudar muchísimo a la iglesia? Orando para que Dios levante en este lugar predicadores de la palabra de Dios. No solamente ore por mí, ore por los que Dios va a traer, ore por los que Dios va a levantar en este lugar. ¿No es la palabra de Dios nuestro mayor tesoro? No lo escucho convencido. ¿O es la clasificación al mundial? Es la palabra de Dios el mayor tesoro. Entre más personas fieles tengamos enseñando, más bendecidos por Dios seremos. Y un día la iglesia también participará en el proceso de enviarlos. No sé, hermanos, si vamos a abrir otra iglesia, llamémoslo así, en una zona cercana, qué sé yo, mandamos a Comas, mandamos a, no sé, a algún lugar, o de repente un lugar mucho más lejos, como mandarlos a Ayacucho.
pero que Dios prepare los corazones de nosotros como iglesia para que un día algunos de nosotros vayamos y compartamos la palabra, abramos un nuevo lugar en otro sitio. Hermano, que nosotros participemos de ese proceso de enviar y de sostener a los que vayan a salir. Porque cuando se inicia una obra no es nada sencillo. Se necesitan muchos recursos. Y una de las cosas que podemos ayudar nosotros es ofrendando alegremente para poder sostener a personas que salgan de este lugar. Como alguien decía, si tus pasos no pueden ir, tus pesos sí lo pueden hacer. Si tú, lo pongo en peruano, si tú con tu boca no puedes hacer salir el sol del evangelio sobre otros, pero sí puedes enviar soles para que otro lo haga. Ese se me acaba de ocurrir. Para que finalmente, hermanos, como iglesia todos glorifiquemos a Dios por habernos bendecido con hombres capacitados para llevar el evangelio a todo lugar. No nos podemos quedar solamente en este sitio. No nos podemos quedar acá. Comience a orar con su corazón, hermano. Eso es lo que deseo. Eso es lo que deseo transmitirle. Comience a orar con todo su corazón para que Dios levante personas capacitadas para compartir el evangelio en este lugar. Ahora, por el otro lado, quiero terminar con esto también. Si Dios levanta y hay personas capacitadas que predican el evangelio en este lugar, tengo que tener mucho cuidado de lo que escucho. Porque si ese mensaje viene de Dios y yo endurezco mi corazón y a pesar de que se me predica, yo no quiero hacer caso y quiero poner mi corazón rebelde en contra de Dios, mi rebeldía en último lugar no es contra el que está predicando al frente. ¿Contra quién es mi rebeldía? Contra Dios. Porque el evangelio que se está trayendo no es de hombres, es de Dios. Si tú has estado siendo rebelde al evangelio que Dios ha estado trayendo, si tú has estado siendo rebelde y has estado endureciendo tu corazón, hoy el Señor te está dando una nueva oportunidad para que tú le pidas perdón a Él. Tú no sabes si esta va a ser la última oportunidad que viene de parte del Señor. Tú no lo sabes. Nadie de nosotros tiene la vida comprada. Y es mejor hoy, hermano, decirle: Señor, me arrepiento de haber rechazado no el evangelio de los hombres, el evangelio de Cristo. Y vengo a ti, te pido perdón y me arrepiento y te voy a seguir de corazón, a seguir endureciendo el corazón, hermanos, y llegar a tener una eternidad de perdición. Que el Señor nos bendiga con su palabra también implica una gran responsabilidad de ser obedientes a ese mensaje. Hermano, oro para que el Señor bendiga a su iglesia. ¿Cuál es la mayor bendición que Dios nos da como iglesia? ¿Cuál es la mayor bendición que Dios le puede dar a este país? Su palabra. Hombres que traigan su palabra en fidelidad.